Ismael Ricardo Escobedo Favelas. ¿Nacido en dónde, Richard? Monterrey, Nuevo León, un 4 de noviembre de 1968. Me gustaría saber cómo fue tu infancia en general. Carestías, pero muy divertido. Yo empecé el gusto musical a lo que yo me acuerdo cuando tendría alrededor de unos, yo creo, me atrevo a decir que 5 años, 6 años por parte de mi abuelo, que él fue músico. Fíjate, él no estudió música y dominaba varios instrumentos y sabía hacer música en partitura y la sabía leer. Y él cuando ensayaba en la casa, ¿te acuerdas de esas consolas de antes de la marca Punto Blanco? Él ponía discos y se ponía a ensayar lo que ponía de sus discos y yo chiquitillo pues ya empezaba yo a agudizar el oído. Porque después de, a los mis 5 o 6 años yo ya ponía la música, me acuerdo mis primeros pasitos de DJ, ponía los discos de mi abuelo. Y nacido en la colonia, Talleres, orgullosamente. tu inicio en la radio, ¿cómo fue que llegaste? ¿Qué fue lo que hiciste primeramente? Antes de entrar yo a radio, estuve mucho tiempo trabajando en equipos de sonido desde muy jovencito, ayudándole a mi hermano y después ya con equipos de otras personas. Pero me tocó la oportunidad también de hacer mis pininos de DJ en el Circus Disco de Diego Díaz de Berlanga con Kike Mix. Y ahí empecé a conocer más el ambiente. Posteriormente me metí a estudiar diseño gráfico publicitario y la escuela estaba en el centro de Monterrey. Por ende, yo me gustaba llegar siempre temprano, entonces me la pasaba caminando por el centro y siempre pasaba por 5 de Mayo y Juárez, donde estaban las estaciones de emisoras incorporadas. Entonces, que había la posibilidad de que yo podía ver de repente algún locutor, pero pues no los conocía más que de voz. Soy yo en mi imaginaria. Pero resulta que mi mamá, que trabajaba allá en Benavides, no sé si recuerdas, hace muchos años había una cafetería ahí en Benavides. Bueno, todos los locutores de la XFB Radio se juntaban ahí. Roberto Hernández Jr., Enrique Salinas Rangel, que en paz descanse, ambos. Y el doctor Ricardo Torres Martínez, eh, Jaime Oyanguren del Castillo, se juntaba también por ahí con otros locutores. Y mi mamá los conoció. Y entre ellos había un locutor que se llama José de Jesús Guerrero. Y él, platicando, le compraba perfumes a mi mamá. Y platicando le digo, oye, pues que a mi hijo le gusta mucho la música y pues él tiene la inquietud de trabajar un día en radio. Pero yo no daba la edad todavía, Martín. No había nada de edad. Entonces don Jesús me invitó a trabajar en un estacionamiento que daba servicio al FB, pero él tenía un estudio de grabación. Y en ese estudio de grabación empecé a hacer mis pininos manejando lo que es la consola. ¿Qué edad tenías? Tendría 17 años, 16, 17 años, estaba muy jovencito. Cuando ya tenía ya mi mayoría de edad, pues ya me acerqué a tocar puertas ahí a la XFB. Porque obviamente pues yo pasaba y nomás miraba por la puerta, pero pues nunca me iban a hablar si no llegaban. Cuando me animo ya a entrar al FB a pedir trabajo, me recibe un señor de apellido Escalante, no me acuerdo el primer nombre, que era creo que era el administrativo, el coordinador administrativo. Y ya me cita con Julio Eufrasio, que era el grabador y era el jefe de operaciones. Ya me entrevista a don Julio y ya me pongo a platicar con él. Me dice que qué sé yo de música, que qué sé de equipo. Y ya le dije, pues ya le estoy haciendo a mis pininos de DJ, sé manejar equipos de grabación. Me hicieron una prueba ahí para grabar con cinta y casualmente en aquellos años, tú recordarás que los equipos de sonido, las famosas cintas, se manejaban también por carrete. Por ende, aprendes a montar los cartuchos. Total, pasa el tiempo y en la entrevista y me dice don Julio, bueno, sí necesito un operador, pero ya eran vísperas de diciembre, así es que vente en enero. Entonces yo empecé un 2 de enero del 91 como operador. Entré a la XFB primero a que me dieran mi capacitación, los mismos operadores, luego a Radio Variedades, y luego me pasaron a la Invasora cuando estaba en Loma Larga, y luego en la XH. Y ya después me dejaron de planta en la XH en el turno nocturno como operador. Después ahí hubo un conflicto. Resulta que había por ahí un contador que era muy cacique con la gente y pues uno que siempre trata de ser raza,
pues uno abogaba por ellos y pues se me ocurre cambiar de sindicato. Y por causa mía metimos el Citatir ahí y sacamos el sindicato que estaba. Y a partir de ahí empieza la historia de Ricardo Escobedo en radio, porque ya fue cuando tuve contacto con el dueño, con una gerente que estaba ella en el piso 20 del Latino, había unas estaciones que también eran del dueño. Y ya después, cuando tuve el conflicto ahí, me suspendieron, casi estuve como 9 meses sin trabajar. Y Javier Lozano Covarrubias, que era el del sindicato, pues ellos siguieron la lucha, ¿verdad?, de mi problema. Ya después se solucionó y me reinstalaron, me pagaron sueldos caídos y ya volví a entrar como empleado de confianza. Pero antes de esas fechas, digo, pues pasaron muchas cosas, ¿verdad?, que estaría larguísimo de poderles platicar. Pero a grosso modo, del año 91 en adelante. ¿Tú empezaste como operador? Operador. Operador Operador de consola, después ayudé en grabación y después auxiliar de programación. De operador estuve, pues yo creo que en todas. Sí, le di vuelta a todas, XCH, La Invasora, estuve en la banda, unas 2 ocasiones en Estereo Vida, en aquellos años, la XCH ni se diga, y lo que es la Regiomontana XMN, antes era Radio Variedades, también estuve ahí. ¿Quién fue el que te dio el apoyo para llegar como locutor primeramente? Bueno, como locutor fue que paz descanse, don Héctor, ay, se me va el apellido, no puede ser, maestro, pero él una vez, es que mira, te voy a decir algo, cuando yo empecé de operador y estuve en la Regiomontana, yo veía que faltaba música, y yo ya tenía música comprada de discos, y el que era programador era Enrique Benavides. Okay. Entonces yo le dije a don Enrique, oiga, yo aquí traje unos discos para incrementar la programación de los corridos. Ya me acordé el nombre. Y en esa época que estaba don Enrique, contrataron a don Héctor Cantú Ramírez. Discúlpeme, don Héctor, porque se me olvidó su apellido. Y había una resilla entre ellos dos, porque el dueño los puso que trabajaran juntos y creo que don Enrique no quiso. Y yo ya le había pedido la oportunidad de ayudarle en la programación a don Enrique, y me entero que al siguiente día él ya no estaba. Y dije yo, me quedé bailando, dije, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues yo ya, don Enrique me había dicho que sí, que yo le iba a ayudar. Y al no estar don Enrique, pues me acerqué con don Héctor. Y ya le dije, ¿sabes qué, don Héctor? Yo me llamo Ricardo Escobedo, yo le iba a ayudar a don Enrique, mire esta música que yo le traje. Y don Héctor, pues nada más, su clásica posición de, así como estás tú con los lentes, nomás me veía por arriba de los lentes y bueno, ¿y tú qué sabes de música? Y ahí me empezó a entrevistar. Y me dijo, bueno, mañana vienes temprano, porque tú tienes el turno de la tarde, me vas a ayudar en la mañana. Y a partir de ahí empecé yo a ayudarle. Pasando, no sé, unos 5 meses más o menos, ya no había locución en la tarde. En la Regiomontana yo era puro operador, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y don Héctor me llama por teléfono y me pregunta por el locutor. Le digo, señor, es que ya tenemos tiempo que no tenemos locutor. ¿Cómo? No, pues no. Bueno, abre tu micrófono. Yo quiere que abra, sí, te estoy diciendo que abra el micrófono, te voy a escuchar, no me saques llamadas al aire. Pues de tanto trabajar las locutores, pues ya sabía cómo estaba el show, ¿verdad? Y aparte por lo de las cintas. Y empecé con el programa de corridos. Y yo nomás le di 2 horas y luego le hablé a don Héctor, me dijo, no, síguele. Ya eran como las 10 de la noche, pues me aventé casi las 6 horas de locución. Y al otro día le pregunto, oiga, ¿cómo me escuchó? ¿En qué fallé? ¿Estuvo bien? Dice que se quedó dormido. Dice, no, la verdad te oí un ratito y ya me quedé dormido, pero no, síguele. Y a partir de ahí empecé a trabajar operador locutor. Pero por la gracia y la autorización y la confianza que me dio don Héctor Cantú Ramírez. ¿Y a quién escuchabas tú en la radio? Lacho Pedraza, a Ramón Fabián. Ser rockero. Sí, Adrián Peña, Enrique Salinas. Hay una voz, creo que Edgardo, a Galo también lo llegué a escuchar. Edgardo Ramírez, sí. Sí, cuando estaba en la AU, creo. O Radio Fantasía, algo así. Y pues eran las voces que escuchaba. Y también que estaba en D99 también de programador, que fue DJ del Estudio 50, que me van los nombres ya a esta edad. Muy amigo de Manolo Díaz. Y obviamente que el finado Al Hernández también en Radio Cono. Al González. Al González, perdón. Al González.
Esos eran mis locutores favoritos. locutores favoritos y eran rockeros, efectivamente. Bueno, pero a ti te conoce la gente por la estación que en AM pues llegó a ser pues una muy buena estación y escuchada, que fue la Regiomontana 600, Así es. música que era norteña, que era regional. ¿Y ahí cómo llegaste? ¿Cómo fue que arrancaste ahí? No sé si empezaste como locutor o entraste de programador. Ahí fue donde me dio la oportunidad don Héctor, pero antes de que yo agarrara las Ok, riendas ya. de la estación, la Regiomontana se componía por puros programas. Tenía un programa de Cardenales Traileros, un programa de Puro Tigres del Norte, un programa de Pesado y Salomón, Robles, y puros programas. Eran puros programas de Temerarios. Y yo que empecé a quitar eso. Como auxiliar de programación no me pareció y empecé a hacer mis cambios. Y ahí se vino la manzana de la discordia con el rating. Porque bendito Dios la estación empezó a funcionar más. ¿Pero qué Empecé, le metiste? ¿Qué le metieron? simplemente le cambié la programación, la hice más variada. Los corridos se los conservamos, le aumentamos nada más la hora. Antes era 1 hora, se aumentó a 2. Y se hicieron las 3 emisiones de corridos. Pero ya don Héctor me dio luz verde, o sea, sí sabía lo que hacía, pero no me detenía para hacer las cosas porque él estaba viendo que había resultado. ¿Qué año estás hablando? 93, 94. Todo el 93 Ajá. para mí fue una evolución ahí en radio. De puestos, de auxiliar, coordinador de eventos, coordinador de promociones. Hacía de todo, todólogo. En el transcurso del 93. Para finales del 93, de octubre, por ahí, noviembre, ya es cuando el dueño, Francisco Aguirre Gómez, le da la autorización a don Héctor Cantú de que déjasela ya solo y me la soltaron. Entonces, técnicamente del 93 al 2018. La Regiomontana 600. ¿Quién le puso, recuerdas, no sé si los eslogan? Creo que fue don Domingo García Cabrera, en paz descanse. La lucha del rating era con la TKR. Mira, en rating era TKR, la BJB y la Ranchera de Monterrey, y entre comillas, la T Grande. La T Grande tenía muy buen rating al inicio de turno, de las 6 de la mañana a las 10, pero eran las noticias. Después de las noticias ya eran novelas, era un poquito de música y bajaba su rating. Entonces el plato fuerte del AM en noticias era la XT. Y en cuestión musical, batallamos, pero sí logramos poner la estación en primer lugar en AM varios años. Bueno, tú estás hablando de la década de los 90. 90. Era la época en que ya la FM estaba fuerte, la onda grupera, llegó Los Tejanos. Es correcto. Hubo una cantidad de crecimiento incluso de estaciones gruperas, güey. Entonces, ¿cómo se pelea la FM con la AM? ¿Cómo se logra En la libertad para tratar de mantener en el gusto de la gente? En la libertad de programación, porque los programadores de FM estaban muy limitados y tenían cierta cantidad de canciones de rotación que ellos tenían que respetar. La famosa payola. Es correcto. Y acá lo que tuvimos es que fue una estación que le dio apertura a grupos que querían entrar a radio, grupos que ya estaban consolidados, se le dio oportunidad a grupos que ni compañía de discos tenían, pero esa variación de temas, de canciones, fue lo que ayudó a la estación no ser igual a las demás, y yo creo que eso le ayudó mucho. ¿Por qué? Porque no te aburría. Aparte también tengo que contar el cuerpo de locutores, que es muy importante. Es lo que te iba a preguntar, ¿quiénes fueron los que pasaron? Yo creo que el icónico pues sería don Lalo Becerra, Ah, no, porque cuando yo llegué él ya era la estrella ahí y siguió siendo la estrella y murió como una estrella. Muy querido por la gente, don Lalo. Yo le di oportunidad a muchas voces que he visto sus entrevistas y la verdad sí siento pellón porque no mencionan la Regiomontana. De todos los locutores que la gente conoce, nomás a 2 he escuchado que mencionan la Regiomontana que pasaron por ahí. Uno eres tú y el otro es Torín. Germán Pluma ni siquiera. No mencionó. Porque él estuvo ahí, ¿no? Sí, pero no. Y aparte, yo le hice la prueba de locución a Germán. Y sí, el que autorizaba era don Héctor, pero don Héctor me preguntaba ya tras bambalinas, ¿quién quieres que se quede o cómo se quedan o cómo los acomodamos? Y y ahí es donde valía uno la palabra de uno. De hecho, don Rulo, Raúl Mata, mi compadre, que le mando un saludo, don Rulo pues lo acababan de desocupar de la ranchera de Monterrey.
venía también con Luis Alonso, pero de las dos voces, Luis Alonso era más suave para su locución. Y yo le dije a don Héctor, don Luis apenas para la XACH, lo que era Rock 770. Y a Raúl Mata déjemelo a mí en la regio, porque es la voz fue la voz de la ranchera y es la voz que le va a la regiomontana. Entonces, con esto te digo cómo don Héctor respetaba mi opinión. En el caso de Germán, Germán tenía muy buena voz, pero era muy mañoso con el micrófono. Se lo pegaba. O sea, venía de una discoteca del Fuerte. Todos los cinteros hacen esto. Yo le tenía que poner un lápiz con cinta para que no se acercara al micrófono cuando le hice la prueba de locución. Entonces ya todavía en la XH estuvo en un programa que se llamaba Club de Clubes y tenía esa maña de pegarse y saturaba el audio. Entonces a Germán se lo tuvo que, era un diamante en bruto que se tuvo que ir puliendo, puliendo, puliendo. Y hubo una oportunidad para que él entrara a FM y que locutores no le quisieron que se le diera esa oportunidad, era para cubrir vacaciones en la Invasora y en la 93.3. Y en aquellos años la 93.3 la protegían con toda la artillería, o sea, era la intocable, la que no le podías hacer nada ni opinar nada. Y la idea era que Germán cubriera a Henry Barra porque se iba de vacaciones y no quisieron. Pero cubrió vacaciones en Invasora. Esas oportunidades yo se las busqué a Germán, pero no se acuerda. Entonces es uno de los que estás preguntando. Otro, Ramón Soto. Ramón Soto entró de operador cuando estábamos en 5 de mayo. Después que nos cambian acá al piso 20, pues también estuvo de operador de descansero en varias estaciones. Yo no sé si le dieron oportunidad en otra estación, pero en la Regiomontana yo le di la oportunidad. Aparte recomendada por las mismas operadoras, no sé si te acuerdas de Xochitl Velasco. Ella me decía y me insistía, dale chance, o sea, se oye bien. Y empezó Los Pininos, ya después lo jala Joel Luna a la XH con el programa de antología vallenata y se fogueó. Pero la primera vez que yo recuerdo que Ramón Soto abrió micrófono fue en la Regiomontana. Otro también que llegó pues fue Torín. Torín me lo recomendó. Torín que ahora está hecho en la onda de los comediantes, ¿no? Sí, bueno, siempre fue cómico este canijo. Sí, sí. ¿Te acuerdas de un promotor de Fonovisa? Se llamaba Enrique, cantaba con el grupo Los Muchachos. Ah, Héctor Vallejo. Héctor Vallejo, perdón. Héctor Vallejo. Héctor Vallejo me dice, porque yo hice un concurso de locutores en la Regiomontana. Y obviamente los promotores se dieron cuenta y me dijo, oye, tengo una voz ahí, un amigo que quiere ser locutor. Ya me dijo que él había sido tumbista del Panamá, y dijo, pues mándamelo. Y pues llega Torín conmigo y le digo, no, ya, va a ser prueba de locución grabada, no, directo, a cabina. Y ya se mete a la cabina, y ya lo escuché, me gusta mucho la manera cómica con la que empezó a conducir, yo creo del mismo nervio, y se quedó. Y bendito Dios se abrió las puertas porque después él me dice, oye Ricardo, fíjate que Kazán Contreras lo jalaron para la caliente. Y me habló, quiere que si yo me voy para allá con él. Y no tenía mucho conmigo, yo creo que tendría a lo mucho unos 2 o 3 meses trabajando yo para la Regiomontana. Y yo le dije a Torín, ¿sabes qué? Pues vete, porque no te van a pagar aquí lo que te pueden ofrecer allá, nada más véndete bien. Vas a ser el patiño de aquel, pero pues tú tienes más talento que Kazán, con todo respeto, Kazán, pero es la verdad. Y te vas a abrir las puertas allá y bendito Dios le fue muy bien. Y tú llegaste por parte de Hugo Garza, que en paz descanse. Bueno, sí, es una historia que ahorita podemos platicar. Hay también gente agradecida, pero también hay gente mal agradecida, Ricardo. ¿Cierto? Como en todos lados. ¿Tú puedes hablarme de gente que tú le agradezcas? A grupos, representantes y compañías. Yo tengo mucho que agradecerles por la confianza que me dieron para poder trabajar de la mano y llegar a los objetivos que ellos buscaban y también los objetivos que yo buscaba con la estación. Por decirte un detalle, Arturo Quintero me dio una sorpresa cuando me llevó a José José a la central de autobuses, al maratón de las 160 horas. Ahorita hablamos de eso. Bueno, pero es una manera que te digo que tengo que agradecerle porque yo no lo esperaba, yo no se lo pedí. Sí, okay. De él nació, vamos a apoyar a Ricardo y el hecho que José José se haya parado ahí, pues me ayudó mucho a que se difundiera más el maratón. Oye, en cuanto a la Regiomontana, ¿qué fue lo que hiciste con la Regiomontana para que le gustara a la gente? Mira, básicamente pues fue ponerle la música que
nos gusta escuchar cuando tomamos, porque realmente la columna vertebral de la estación era la música regional pal chupe. Los corridos se vendían solos, pero también siempre nos queda a nosotros, y más a esta edad, la nostalgia de ciertas canciones, de ciertos grupos que ya no se escuchaban, que las FM no tocaban. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé en el 93, 94 a programar, mis respetos para las Inmortales, pero yo ya tocaba eso, pero en AM. Porque nadie tocaba Tropical Caribe, nadie tocaba a los hermanos Barrón, a excepción de la Sabrosita y los fines de semana. Porque todos estaban casados con las agrupaciones de los 90 nada más. Y las bandas que empezaron a llegar. Pero yo seguí tocando la nostalgia de los 80s y de los 70s. Entonces trabajé para esa gente. Y yo creo que ese fue el de los cambios más importantes. El que esa música permaneciera y obviamente pues tratar de, en las vestiduras, de estar a la par de las demás estaciones. Ahora háblame de los grupos que le diste, como quien dice, una patadita, de los grupos que se dieron a conocer, que ahora pues ya son muy famosos. Bueno, yo diría que Vagón Chicano, nadie los conocía. ¿Cómo estuvo eso? Vagón Chicano empezamos a tocar por aquí primeramente en la Regiomontana, alguno que otro corrido que teníamos, pero ya en base al trabajo que hicimos con R&N, con su catálogo, ya empezamos a escuchar y a ver que Vagón Chicano tenía más temas, más variedad, ya no solamente corridos. Yo soy o me considero un programador de que si a mí me entregabas el disco, Martín, con 15 o 20 canciones, yo te escuchaba las 20 canciones. Era muy raro que yo le hiciera caso a un promotor de que, mira, toca esta. No, yo voy a escuchar la que creo y que considero que le va a gustar a la gente y la que creo que va a pegar. Al estilo del Ah, sí, la reprogramador vieja guardia. de la vieja guardia, exactamente. Y ahí el tema que desprendió a Vagón Chicano pues fue el carretonero. Pero antes del carretonero ya tenía otros temas también que ya había la gente pues asimilado, les había gustado, aparte porque el grupo se prestó para venir a Monterrey, que eso también fue muy importante. Que si ya me estás funcionando, si la gente ya me está pidiendo al grupo, lo importante era traer al grupo para que la gente los viera. Entonces Vagón Chicano vino muchas veces a eventos y otro que también podría decirte fue Beto Quintanilla, que a nadie lo quería tocar tampoco y al último antes de morir se estaban peleando por él. Pero de Vagón Chicano era primeramente la disquera R&N. R&N es correcto. R&N era una disquera que pues para muchos era desconocida incluso, ¿no? Sí, por el material que manejaban, muy regional, muy, pero muy regional. Y de ahí surgió el Vagón Chicano con el carretonero. Ese fue el Ese éxito. fue el pum. Ese fue el que programaste tú. Sí. ¿Y qué tanto creció el grupo en ese momento antes de llegar a Discos Disa? No, todavía duró como unos 4 años en el gusto del público antes de que entrara Disa. O sea, 4 discos más. Si es que estoy mal en los números, pero Vagón todavía era R&N. De hecho, para la negociación se me tuvieron la confianza de consultarme de que cómo ves, lo quieren, pues déjenlo ir, porque R&N no podía solventar lo que Vagón ya necesitaba, que era el empuje. Pero el error más fatal que tuvo para mí Disa fue haber sacado el primer disco de Mi Amuleto Eres Tú sin la imagen de ellos. Sacaron nomás el puro logotipo del nombre. ¿Por qué crees que fue un error? Y le hicieron hacer como Bronco, que pusieron un caballo y no quisieron poner a ellos. ¿Tú crees que para mí les hubiera funcionado, imagen? sí, les hubiera funcionado más, porque ya la gente ya los conocía. No había necesidad de hacer eso, pero ahí ¿Tú crees que nos quisieron demostrar? yo creo que sí, ya nos hacemos todos. Y ese fue el éxito de Mi Amuleto Eres Tú, punto final. Al final, Viernes Sin Tu Amor, vinieron otros. Que arrancaron, digamos, para otro tipo de público más extenso, ¿no? Sí, pero le cambiaron el estilo. Y ya no fue el boom como antes. Pero sí llegaron, de hecho en la Ciudad de México trabajaron mucho tiempo sin salir de la Ciudad de México una buena temporada porque era, ya ves que es muy grande, se presentaban en varias partes y les estaba yendo bien, pero tienes que considerar su catálogo y aparte gente de San Luis ahí por todos lados y esa gente es la que te llenaba los bailes. ¿Y Vagón Chicano te agradeció? Yo creo que sí, siempre se portaron bien los muchachos, hubo buena química, nunca le dijeron no a la estación. Yo creo que trabajamos bien de la mano.
Y al día de hoy te reconocen. No, ya no, ya ahorita estamos desaparecidos. Santo que no has visto, ¿verdad? Es correcto. El otro hablabas Beto de Quintanilla. Beto Quintanilla. Nació, pero sin duda alguna, en la Regiomontana. Mira, Beto Quintanilla yo lo llegué a escuchar por primera vez en las cortinillas con Rómulo Lozano. Y la que lo promovía ahí, que le echó la mano a Javier Lozano de meterlo ahí en las cortinillas, pues Sandora, ¿Ok? la delegada de Landa. Yo creo que le pedía, oye, échale la mano. Y yo todavía no entraba a radio. Apenas estaban los pininos de querer entrar cuando yo escuchaba el pescado enjabonado. Pero pasa el tiempo y cuando ya tomo yo el programa de corridos, la gente empieza a pedirme a Beto Quintanilla y dije yo, ¿y quién es Beto Quintanilla? Yo no me acordaba de lo del programa de Rómulo. Y empecé a investigar y resulta que RN era la compañía de discos. Y yo cito a Leonardo Ramírez y a Tirso Cavazos ahí en la oficina que tenía yo en el piso 20. Y dije, tráiganse el catálogo de Beto, quiero verlo. Y traen un alterón de esos, ¿te acuerdas de la sección amarilla? Sí, Así me trajeron un alterón de todo su catálogo de ellos de música, pero yo me concentré en lo de Beto. Y pues estaba hojeando cada portada y esta, mira, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, pues técnicamente todo. Y ellos que se miraban uno a otro y, ¿cómo? Y yo bien huerquillo, o sea, muy chavo, está muy joven. Oiga, pero quiere todo, todo tráeme. La gente quiere a Beto, vamos a darle a Beto. Y bueno, pues ya me traen el material, ya empezamos a grabarlo y empezamos a difundirlo. Y empezó el monstruo a crecer. ¿Te acuerdas cuál fue el primer tema que pegó? Bueno, es que la gente, pescado jabonado, definitivamente. Con esa, y luego fue la Panel Café, eh, las 4 camionetas, que fue un ícono. De hecho, yo creo que todo el material de Beto funcionó. Y todavía cuando cambió de disquera, todo lo que grabó para Frontera. Frontera, todo también le funcionó. O sea, Beto era segura su venta ¿Te para hiciste ellos. amigo de él? ¿Te hiciste amigo de él? Nos compadrazgos, se podrá decir. Me dio varias exclusivas con canciones que grabó después. Ella ya las traía en la mente y me dice, oye, ¿cómo ves, Ricardo? Quiero grabar esta canción. La escribí porque habla de que yo ya dejé el vicio, la de abandoné a mi amigo. Bueno, yo me la cantó a mi Beto y ya la conocí un año antes de que la grabara. Y así como esa, grabó también la Libertad de Expresión antes de que prohibieran los corridos. También él ya traía la idea. Me dice, ¿cómo ves? La voy a grabar. No, grábala, ya, la necesito. Entonces había esa confianza. Y esa de libertad de expresión, pues yo la conozco bien, porque Tú sales en el video. yo participo en ese video estando en la Regiomontana. Es correcto. Estoy tratando de recordar el año 2006, posiblemente. Sí, bueno, La producción fue a cargo del video de Jesús Soltero. Jesús Soltero. Y Jesús Soltero me invitó, me dijo, yo iba saliendo, eran las 6 de la tarde. Y Beto iba a utilizar la cabina de la Regiomontana, ahí en el edificio latino, para grabar parte de las escenas de libertad de expresión. Entonces me dijo, ¿dónde vas? Me dijo, ya me voy, ya terminé a las 6. Me dijo, no, espérate, para que participes, te voy a dar ahí algo que digas, como una noticia. Entonces él me escribió lo que iba a decir al aire, como si estuviera al aire dentro del video. Y al principio salgo yo ahí dando una noticia. Y no sabes por qué te habló. Pues no sé si tú le dijiste o algo. Es que él quería que yo saliera. Ándale. Y dije, no, yo no soy para televisión. Yo me gusta estar tras producción, acá atrás. Y dije, mira, ve a dile a Martín si quieres. Martín ya estuvo en televisión y fue cuando te dijo. Ah, bueno, pues ya. Pero así se dieron las cosas. Sí, no, todo dar. Qué bueno saberlo, Richard, porque nunca lo habíamos platicado. Y de Beto Quintanilla, bueno, después de que aquella nota de la muerte de Valentín Elizalde, se habló mucho. ¿Qué nos puedes platicar tú de lo que tú sepas al momento en que ya Beto Quintanilla fallece? Pues primeramente pues me sorprendió la noticia. Me habló Leonardo Ramírez y ya me dijo, voy para allá. Y yo no tenía que moverme, me dijo, yo me voy contigo. Y pues fuimos platicando mucho en el camino. Pero yo creo, Martín, que por respeto a la familia no sé muchas cosas, pero no creo que sean convenientes que las pueda decir tal cual. Lo que sí te puedo decir es que yo hice un corrido, lo tengo escrito, le pedí autorización a mi comadre Blanca si me daba chance de darlo para que lo grabaran. La esposa. Sí, para darlo a conocer
pero no me ha autorizado, más bien no me dijo nada. Y ese corrido habla de lo que Beto me dijo de algo que le había pasado en Durango. Y la última vez que Beto pisó Nuevo León fue en un rodeo que está allá en Juárez, por donde está el Panteón. Fue el último evento que tuvo con la Regiomontana. Fue un evento que hicimos a beneficio de una asociación de niños contra el cáncer. Y Beto no iba a venir. Y el que me habló fue su promotor, Mike Cordero, creo que se llama. Un cubano, no sé. Pero él fue el que me habló de la compañía. Dijo, Beto no va. Dije, espérame, ¿cómo que no va? Estábamos a 3 días del evento, ya le habíamos tenido un mes de promoción. Y Beto no me contestaba. Y yo tuve que viajar a Reynosa. Cuando llegué a Reynosa, te estoy hablando que si el evento fue en viernes, miento, fue en miércoles, porque yo los hacía los miércoles, yo me fui el lunes a Reynosa. Cuando llego a Reynosa, Beto ya me recibe la llamada, ya me dice que dónde me voy a quedar, ya le dije dónde. Bueno, te veo mañana, martes, para explicarte qué pasó. Y ya Beto me dijo todo lo que había pasado y el por qué no podía pararse en Nuevo León. Me dijo, a menos que me quieras poner seguridad, te la pongo. Y desde Reynosa hablo para acá a Monterrey y la muchachita que me asistía le dije que hiciera unas cartas y las enviara a los municipios de General Bravo, China, Ramones, Herreras, Ramones, Cadereyta y Juárez. Y una al municipio de Monterrey. Me dijo Beto, yo de Reynosa para salir no tengo problema, pero para entrar a Nuevo León no quisiera que pasara algo. Pues no te miento, lo escoltaron entrando a Nuevo León, a él y al grupo, a Perla Negra, en cada municipio. Cuando Beto llega a Cadereyta, llega con mi comadre Blanca. Yo para esto yo ya estaba en Juárez y yo pedí una camioneta prestada, una van. De hecho, Juan Cepeda era el chofer, él no me va a dejar mentir. Y Juan Cepeda, un ministerial, y yo nos fuimos por Beto. Entonces salimos, el Beto cuando venía a Nuevo León siempre se quedaba en un hotel en Cadereyta. Y llegué por ellos y cuando llegamos allá al hotel había mucha seguridad para él, porque se había pedido bajo oficio. Yo el oficio, aquí te lo confieso, esto ya es una exclusiva para ti. Yo dije que Beto tenía una amenaza de muerte y que él tenía que venir a cumplir un compromiso que tenía para los niños del cáncer y no podíamos cancelar. Entonces yo solicité de urgencia seguridad extrema para Beto y su grupo y me la pusieron. Cuando salimos del hotel de Cadereyta, pues sale el convoy. Va Juan Cepeda manejando, digo, va un ministerial, yo iba atrás de Juan Cepeda y luego iba otro ministerial, y Beto y mi comadre atrás. Y ya las demás patrullas y camionetas. Llegamos al rodeo, meten la camioneta de reversa y había hasta francotiradores, Martín. Y la gente que fue a ese evento no me va a dejar mentir, había seguridad, como no tienes una idea. Y yo no me metí al rodeo, yo me quedé afuera con los policías viendo la calle, yo estaba todo nervioso de que pasara algo. Al final del evento ya se tomó fotos, el evento salió muy bien, gracias a Dios, se cumplió. Subimos a Beto nuevamente a la van y ya fui y lo dejé en lo que está el Monumento de la Solidaridad, donde se hace la grilla de la autopista La Libre. ¿Eh? Y ahí había 2 patrullas de federales que estaban esperando a Beto. Y de ahí lo escoltaron hasta Reynosa. Y esa historia no se la sabían. Bueno, de eso habla mi corrido, que yo escribí. ¿Fue la última vez que lo viste? ¿Dónde? ¿Fue la última vez que lo viste? Sí, fue la última vez. Y lo que tú sabes realmente fue lo que comentaron, que fue un paro cardíaco. Sí, fue paro cardíaco. De hecho, él ya había llegado a Tamaulipas y él estaba jugando, llegó jugando billar. Y ahí fue donde empezó a sentirse mal y de ahí se lo llevaron al hospital y pues ya no llegó. Entonces estuvo viviendo, digamos, con cierta ansiedad, presión o... Yo creo que sí, fue exceso de presión. Que te vino afectando. De la vida que llevaba laboral. Del famosísimo maratón, el radiotón. El más cortito fue de 72 horas. Platícanos del primero para empezar. Bueno, el primer maratón que hice fue 24 horas tocando Tigres del Norte sin repetir canción. Fue un fin de semana. Luego me fui como el fuerte de la estación eran los corridos, empecé a idear, tratar de cuánto podría aguantar en locución.
y me aventé 72 horas programando 90 corridos, creo que fue la meta, y bendito Dios lo logramos. De hecho, esos 90 corridos fue el primer maratón que hice en la central, pero no hice mucho ruido con eso, en cuestión de periódicos y cosas de eso. Después de las 90 horas quise romper mi propio récord y lo hice el de las 120 horas. Las 120 horas las hice en el aparador de FAMSA. Y el programa se trató de homenajear a los pilares de la música norteña. Entonces invité, y don Lalo Becerra me hizo el favor de que fuera el que entrevistara, porque él conocía más las carreras de ellos, de Poncho Villagómez, de Montañeses del Álamo, Palomo y Gorrión, Carlos y José, vino Paulino Vargas, los Broncos de Reynosa, y Montañeses del Álamo, no sé si ya lo mencioné. Bueno, total, cada grupo fue a entrevista, estábamos en la parada, aparte más invitados, pero toda la música fue homenajear a ellos, y luego cerramos con un festival en el Parque España. De ahí, del aparador de FAMSA, me llevaron y cerramos con el festival, y ya de ahí a dormir. Bueno, fueron ahí 120 horas. ¿cuántos días son? Para que sepamos. Pues échale, son 2, 4, 6, 8, 10, casi la semana. 6 días. Sí, aprox. Pero después hice 150 horas en el Mercado Juárez. Hablé con la gente del mercado, me mandaron poner una caseta y ahí empezamos a transmitir. Ese sí fue música de programación. Ahí lo que queríamos hacer era tratar de romper el récord de las 120. Lo logramos. Tuve muchos invitados, pero la idea original, yo quería hacer un festival terminando el evento. Quería cerrar yo Juárez y Aramberri, porque ahí es el mero corazón de Monterrey. Ahí empiezan los unos para el oriente y poniente y para el norte y sur, las nomenclaturas. Entonces, yo tenía esa ilusión de cerrar el corazón de Monterrey para después hacerlo cada año, como lo hace el festival que se hace en Nueva York, o el que cierran ahí en Inglaterra. Era mi ilusión hacer ese tipo de eventos. Pero cuando pedí los permisos me dijeron, no, estás loco, ¿cómo vas a cerrar? Si de por sí es un caos y luego vas a meter gente, no podemos cerrar el centro. Y mejor se quedó en puro maratón. Entonces hicimos las 150 horas. Cuando terminó ese maratón, dije yo, ¿podría aguantar más? Y fue cuando me di a la tarea de que, bueno, ya venía el 2001. Completaré 2001 corridos y empecé a checar mis catálogos. Dije, sí la libro. Y sale sobrado. Bueno, voy a transmitir 2001 corridos en 160 horas. Hice más o menos el cálculo. Voy a empezar el 14 de noviembre y voy a cerrar más o menos como el 21 de noviembre. Y me aventé a hacerlo. Y pues bendito Dios lo logramos, está notariado. Qué bueno que tocas, qué bueno que tocas ese tema, Martín, porque hay que aclararlo. Mucha gente lo manejó como récord Guinness y no hubo récord. Y te voy a decir por qué. No porque no lo hubiéramos logrado. Sí lo hubiéramos logrado, pero cuando tú compras algo o te haces un convenio, un contrato, tienes que fijarte bien en las letritas que pones y en lo que escribes. En aquel entonces mi primera esposa fue la que hizo el contacto. Habla con las oficinas de Guinness, nos mandan vía correo el contrato, obviamente en inglés. Firmamos y lo regresamos. Guinness me pidió prensa escrita, prensa televisiva, prensa radio, que tuviera una fe notarial, que tuviera testigos. O sea, varios requisitos me pidió y todos los cubrimos. Todo se cubrió. Porque las televisoras sí me cubrieron, periódicos también, ahí están las muestras en las páginas de Facebook. Pero lo que Guinness alegó fue, espérame, es que usted puso aquí que iba a durar 160 horas sin dormir, poniendo 160, 2001 corridos sin repetir, 2001 canciones. Pero usted no habló entre canción y canción. O sea, que los 3 minutos o 4 minutos que duraba una canción, que yo tenía que haber especificado eso. Ahora te voy a decir, yo no lo leí eso, pero el que me lo dijo, y ahí está también, que no me va a dejar mentir, es Luis Padua, de TV Azteca Noreste. ¿Por qué Luis Padua? Porque en aquellos años Luis Padua se fue a Inglaterra a unos cursos, tengo entendido,
Y cuando yo hago el que ya terminó el récord, se manda todo a Miami, todo lo que nos pidieron, videos, todo, periódicos, revistas, todo, se manda. En Miami nos dicen que ya se había ido todo a Londres, porque no me llegaba la certificación. Y yo ya había comprado el libro de Guinness y dije, no, pues no, no sale, no, porque no aparezco. Cuando me entero que Luis Pado está allá en Inglaterra, pues lo trato de contactar vía telefónica y de hecho creo que saqué la llamada al aire. Y Luis Padua me dijo que lo iba a averiguar y esa fue la versión que Luis Padua me dijo. ¿Sabes qué? Que no pasaste o no te dieron el récord porque tú no especificaste que ibas a dejar de hablar entre canción y canción. Tú pusiste en el contrato que ibas a estar hablando seguido 160 horas. Y eso fue el puntapié que no me dejó llegar al Guinness. Pero al fin mexicano yo empecé, no se la quieren dar a un mexicano, hijos de la... Son bien específicos ellos, ¿no? Sí, Bien, pero bien venía en el especiales. contrato, pero nosotros, digo, en fin, no lo checamos. Ricardo, has tenido eventos como estación de radio, has estado en varios municipios llevando en las ferias de dichos lugares, grupos, la onda de la regiomontana, pero también has tenido oportunidad de trabajar como un locutor para ofrecer un show en una discoteca, ¿cierto o falso? En discotecas. Ambientador, sí, tuve O oportunidades, como Ricardo y sus corridos, algo así. sí, me llegó a dar la oportunidad de participar en sus eventos Tomás Valdés, Ricardo Escobedo y su show de corridos, pero, ¿qué se puede decir? No me sentía a gusto, no era lo mío. Y es cierto que comentan que entraste con tu camioneta Bronco en Ah, uno de esos sí, eventos. ahí en el ¿Qué CTM. locura es esta? ¿Cómo estuvo ese Es show? que mira, yo no me considero un locutor de animación como Trivi, como tú, como Omar, como muchos, o como todos. Yo creo que soy yo más cabinero. Exacto, Entonces, así es. si yo sé que no la iba a librar o no iba a tener el carisma en el escenario, pues déjame de perdido hago show. Deja de perdido que den de qué hablar, ¿verdad? Y se me ocurrió, oye, pues voy a entrar con la camioneta, nomás tráeme el micrófono y no sé, la gente no se lo esperó. Entonces ya tenía una Bronco que me la robaron, por cierto, con faros, también altota la canija. Y me abren el portón en ese tema y me meto yo con mi Stone y pues todos se espantaron y ya me bajé. Y ese fue el primer show que hice. El segundo fue ¿Y cómo te en el fue, club. Ricardo? Esa vez? Bien, que por cierto, ya sé a dónde vas, ya sé a dónde A vas. ver, a ver. Estaba Jorge García de DJ y pues ya andábamos, venía yo de una pachanga, ya andábamos con los alcoholes y de repente siento un fregadazo en la espalda y me molesté, que me volteo y me valió, o sea, a ver, que lo aventó aquí abajo y tú y yo un tiro y, o sea, me deschongué y le me dice Jorge, cálmate, cálmate, es como los toreros, o sea, que les avientan sombreros y cosas. No fue adrede que te quisieron lastimar, pero era Sí, eso es, la euforia del momento. ¿De qué te arrepientes, Richard? En tu carrera en la radio, De, de lo que quieras. me arrepiento. De lo que hice, nada, porque bendito Dios tuve la oportunidad de hacer muchas cosas que a pesar de que el dueño era muy especial, muy estricto y don Héctor, que paz descanse también, me dio esa libertad y confianza, me dejaron hacer lo que yo quise. Entonces, por ese lado yo no tengo nada que quejarme. Pero ¿de qué me arrepiento? De haber firmado ¿cómo se dice? Mi liquidación. La liquidación. Hubiera peleado más para seguir en el medio. Y hablando de eso, ¿por qué terminó la Regiomontana 600? Porque la vendieron a una empresa que se llama Acústica. Esa empresa prometió muchas cosas, prometió inclusive canal de televisión, prometió unidades móviles, mejores sueldos, y todo el staff estábamos bien chiflados porque íbamos a quedarnos sin el nombre de la Regiomontana, sin pertenecer a Radio Centro o Radio México, íbamos a ser ya parte del staff de otra empresa radial, y resulta que siempre no, que la empresa no nos quiso, cambió la programación, la echaron a perder, el 600 DM, no sé realmente si se escucha todavía o no a estas fechas, pero esa fue la razón por la que dejamos radio ya, la finada Regiomontana.
Enemigos, Posiblemente hay muchos, nadie está extenso de eso. pero algunos enemigos que tengan El nombre y enemigo a apellido. veces no se muestra. Al enemigo lo puedo tener enfrente. Nunca los tuviste, No, de que hay. pero bueno, me refiero a conocidos o no. Pues es lo que te digo, para saber. A veces acuérdate que el lobo se puede vestir de oveja. Y el enemigo a veces prefiere estar cerca de su Bueno, enemigo. esos son traicioneros entonces. Sí, puede ser. Te tocaron varios de esos. Al, al tiempo sí me di cuenta. De hecho, gente que trabajó conmigo. Sin decir nombres o con nombres. Okay. No quisiera meterme en broncas legales porque... Pero sí, lo que te puedo decir es que un trabajador mío que estuvo a cargo de promociones, al cual le soltaba mi camioneta, esa Bronco, para que fuera a hacer promociones, yo tenía un remolque, si recordarás, el Halcón. Sí. Entonces ya te viene a la mente quienes tenían la libertad para manejar esa unidad. Casualmente, donde guardábamos el Halcón, pasó el licenciado Rutia con su esposa en su vehículo, y en el donde guardábamos el Halcón nada más teníamos 3 personas llave. Esa persona que me manejaba las promociones, el licenciado Urrutia y yo. En aquella época eran los famosos Nextel. Bueno, resulta que pasa el licenciado y ve la malla a la mitad y me habla. Ricardo, ¿vas a salir a promoción? Era domingo. No, señor, porque es que acabo de pasar por donde guardas el halcón y la malla está a la mitad. ¿Quién está ahí? ¿Quién más trae llave? Le dije, pues ya sabe usted que nada más usted, esta persona y yo. Dice, ahorita te marco, déjame, me regreso. Y se regresó y pescó infraganti a esa persona robándose unos motores, porque ahí era una imprenta. Y se estaba robando los motores. Y a partir de ahí, casualmente a la semana me roban mi camioneta. Casualmente me roban una planta de Casualmente. luz. Y también le hice un corrido a esa persona de todo eso. Y es una persona, era una persona muy allegada. Muy allegada. Y ahora, lo peor es que no se podía negar porque una persona muy allegada a él, pues estaba a un lado mío cuando me hablaban. Y de hecho me lo pasaron por un Excel. ¿Lo aceptó o lo negó? No podía negarlo porque lo pescaban infraganti, pero lo que sí fue que mintió que cuando se le citó a él para que diera más explicaciones, inventó de que había un cuerpo de seguridad agarrándolo y que aguas minerales y Una puras historia de mentiras, esas. Hubo una bronca, varias. una bronca que tuviste tú allá en Mina, Nuevo León. Ah, caray, ¿con O no quién? una bronca, una discusión. ¿Con quién En ese sería? tiempo yo estuve trabajando en la Regiomontana del 2002. Tengo que decirlo, ya lo he dicho yo, te lo he dicho a ti personalmente, te he agradecido por la oportunidad que me diste ahí. Cuando yo me salí de Multimedios, de la empresa Multimedios, entré a Radio Centro por la invitación tuya, ahí directamente en la Regiomontana, 2002. Estuve hasta el 2009, que fue cuando cambié la invasora. En esos lapsos, en esos años, hacíamos esos eventos en los municipios. Nos íbamos para que Marín, que para, no me acuerdo, otros tantos municipios. Ya sabes, nos tocó en Mina. Y la bronca fue conmigo. ¿Y por qué fue? No te Acuérdame, no me acuerdo, no me acuerdas. acuerdo. No te acuerdas, compadre. Te lo voy a Y qué recordar. raro, que se me olvide. Sí, no, lo que pasa es que tú ibas a echarte o sea, ibas a trabajar. Estaban los grupos tocando. Creo que estaban los arrieros también en esa ocasión. Y pues estábamos echando drinks. Tú sabes que íbamos Siempre, en siempre, cada evento. siempre en los eventos, siempre nos aventábamos nuestras bebidas. Y llegó un momento en que tú ibas a entrar también ahí a presentar corridos, ahí en el escenario. Dentro de la feria de Mina, me acuerdo muy bien. Estábamos tras bambalinas. Entonces me dejaste encargado un vaso, güey. Un vaso con Por un vino. vaso, pues. Un vaso ese grande, ¿no? De litro. Martín, te lo encargo. Ah, sí, cómo no, Richard. Yo estaba pues también ya echando cheve y platicando con la raza. No sé qué pasó, güey. Lo dejé arriba de una camioneta, una caja de una camioneta, y te aventaste tú el show como unos 45 minutos, yo creo. Y al regresar me dices, me agarras así, güey. Me agarras así, así como niño chiquito. Ven para acá. Ese es mi vaso. Yo dije, no me Ya acuerdo. estaba tirado el vaso todo.
Sí, güey, ¿por qué? No, pues es que te lo encargué, lo yo. Yo me encabroné, güey, porque fue enfrente de la raza, ¿no? Pero no, o sea, fue pues tanta la confianza que nos teníamos, ¿no? Pero yo también son de sangre caliente, güey. Y te mandé a hablar acá, ven para acá, güey. A mí no me andes hablando así frente a la gente, güey. ¿Te acuerdas que te dije? Mejor ni te No me acuerdas, güey. acuerdo, güey, no, Pero bueno, se te me estoy hace raro, acordando, tío. esa plática la comento como anécdota, no enojado ni nada, güey, porque a fin de cuentas, pues siempre hemos tenido una buena amistad, convivíamos mucho fuera de, nos íbamos Sí, de, güey, íbamos a pescar con las familias. nos íbamos de cotorreo, al Sanchos, famosos Sanchos, eh, siempre andamos de periodo 2, 3 veces a la semana, echando nuestros drinks, ¿no? Pero esa fue una de las que te Muy estoy buena acordando, esa güey. que me acordaste, Que pero no no te me acuerdo, la acuerdas, verdad. compadre. Me quedo, Una Ricardo. disculpa, una disculpa. No, para nada, Ricardo. Sabes que no, si no pasó a mayores, pues no, ahí quedó todo, ¿no? La radio, ¿la extrañas? Fíjate que sí, mucho, mucho, porque tío, yo siento que pude haber todavía hecho más cosas a favor de la gente. Yo cuando ya nos liquidaron, créeme que ya no me iba a dedicar ya a la radio, yo tenía otra visión. De hecho, con lo poquito que nos dieron, porque fue poquito, la verdad, yo pensaba comprarme unas chivas, compadre, un tajón de chivas y un chivato, y me iba a dedicar a ser ganadero de chivas. Ya andaba viendo comprar un terrenito y eso es lo que iba a hacer, pero mi actual esposa y un amigo no agraviando de la colonia Los Fresnos, cada quien por su lado me empezó a meter la espinita de, ¿y por qué no haces una radio por internet? ¿Y por qué no haces una radio? También me dice el amigo. Y yo te soy sincero, yo no le apostaba a la radio por internet por varias razones. Una, no que no te escuche la gente, pero para que te escuche la gente en celular y eso necesita datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si te va a escuchar en la oficina, pues puede ser, pero mi música no es para gente de oficina. Y la gente que te puede escuchar en talleres, pues igual, tienen ahí el wifi, a lo mejor ahí sí te lo pasan por Bluetooth a las bocinas y sí puedes tener audiencia. Entonces era una moneda al aire, si tomaba la decisión o no. Pero bastó que me sembraran eso y ya no lo pude sacar. Y me di a la tarea de, lo voy a hacer. Y ya me agarré una libreta y empecé a dibujar para hacer un logotipo y empecé a pensar qué nombre le pongo. Y como allá en Fresnos me decían, Rica, oye Rica, por Ricardo. Y luego decía yo, bueno, pues si dicen, la mejor y esto, siempre va como ¿cómo le dicen? Un artículo más fuerte para poder decir el nombre. La caliente, la sabrosita. Y dije yo, pues, qué rica radio. Y rica por mí, lo puse rica por rica. ¿Sí? Y radio. Y luego dije, no, pero no tiene que ser porque es mi nombre. Porque voy a hacer una mezcla de ritmos, una sopa que va a quedar rica. Y dije, no, sí le va el nombre. Y me fui con ese concepto. Le pedí a un primo que me lo digitalizara. Y yo tenía poquito catálogo y empecé primero con el famoso programa que todo el mundo lo usamos, el WinUp, ¿Sí? pero no me gustó porque era carrusel. Sí. Duré 2 días casi y no me gustó. Y dije yo, ya era pura música, no tenía cortinillas ni nada. Localizo a Duracell. Para la gente que no conoce a Duracell, él era ingeniero de sistemas en Radio México. Y yo sabía que él tenía el programa de transmisado. El que se escucha en la radio. Es correcto. El que se utiliza mejor. El que todavía utilizan ahí. Y ya le dije que si me lo podía instalar, me lo instala. Y yo me puse en una laptop me puse a producir todas las frases de la Regiomontana. Todas las frases, nomás le quité Regiomontana y ya con mi voz le puse que rica radio en diferentes tonos. Para canciones más suaves, que rica radio. ¡Qué rica radio! Y empecé a manejar eso, ya le medí un matiz, las empecé a mezclar y ahí hice mi producción. Entonces usé las mismas voces, la de Raúl Mata, la tuya inclusive, está Andrés Montero y la voz de Jesús Garza, Chuy. De todos ellos, contigo incluido, empecé a quitar nada más el mote Regiomontana y le metí que rica radio. Y empecé a hacer las vestiduras, entonces ya se escuchó como yo quería que se escuchara. Y no te quedaste con nada de lo... Con todo.
Te quedaste con toda la música, Toda la música, todos los la, jingles. lo Pues, físico. es que toda la producción era mía Sí, sí, sí. y la mayoría de la música era mía. Los CDs y todo. Sí. Con todo eso me quedé. ¿Qué opinas tú de la locución actual? Locutores. Eh, Mira, fíjate que ahora he tenido más tiempo de escuchar la radio y créeme que yo no te aguanto una media hora escuchando la estación que me digas, a excepciones de las de inglés o noticias. ¿Pero por qué? Yo no estoy peleado con la música nueva. Hay temas muy buenos, pero las generaciones pasan. Entonces, la locución igual. Ahorita ya los show morning que ponen, pues tu nombre lo dice, es más show, menos música. Y luego la poca música que ponen, pues no, para mi gusto personal, no me llena el oído. Y luego aparte le atascan muchos comerciales. Ahora, la Lupe, y yo, de hecho en mi página de Facebook de Enquerica Radio Oficial, yo hice una encuesta, ¿cuál consideraba la gente mejor programada? Si la Ranchera de Monterrey, te estoy hablando actualmente, Ranchera de Monterrey, la Lupe, la Sabrosita, la Caliente, la 93.3. Y la que se llevó a todas, y creo que bien merecido, fue la Ranchera de Monterrey. Y después la Lupe. Y el factor común es de que la Ranchera cuando menos todavía conserva un poquito del folclore norteño del noreste y la Lupe los catálogos. Por eso siento que esas dos estaciones tienen más audiencia que las otras, que se captan de decir que están en los primeros lugares. Sí venderán todo lo que tú quieras, no se los quito. Pero esta encuesta a mí me dio a entender lo que yo creo, que la música viejita es la buena. ¿Y qué le auguras a la radio? Tendríamos que esperar a que pase el tiempo. Porque me han dicho, también me han preguntado, ¿tú crees que por decir estos chavos del grupo firme que la están rompiendo, cómo ves a futuro? Pues hay que esperar a que les llegue su futuro. ¿Cuánto tiempo pasó Bronco, Mier, Varón, Topaz, Pegaso, para estar donde están y siguen estando en el gusto del público? Ellos acaban de empezar. Necesitan recorrer 10 años todavía y a ver si en 10 años siguen pegando igual, siguen haciendo éxitos. Y así, mi comentario para todos los grupos. Si te fijas, todas las estaciones, o la gran mayoría, incluyen mucho estaciones retro, tanto pop y lo grupero. Yo aquí te pregunto a ti, ¿a raíz de qué empezaron a cambiar sus programaciones? ¿Quién la hizo? ¿A Lupe? Ah, ok. La Lupe les hizo a romper la madre a todas y Pero ahí no empezó la 93 también a querer modificar. No, incluso la miento, la invasora, La antes de que la Invasora. invasora. Empezaron a jugar ahí con canciones y Y luego cambiaron las el demás estilo, exactamente. y se volvieron a ir atrás. La Sabrosita iba bien. Ahora cometí el error de meter más nuevas. Sí, sí, sí. La competencia de la Lupe era la Sabrosita, para mí. Y volviendo a lo que tú dices, y ahí sí yo difiero un poquito. Yo por eso yo creo que en la Regiomontana me arriesgué a tocar grupos Lucero Norteño, compadre. ¿Quién los conocía? Y sus canciones eran bien pegajosas. Y a la gente les gustaba. Sí, sí, Y sí. ya pues, la onda se me va. Y ya para qué. Y así como grupitos que nadie los, arrieros, que nadie los pelaba, nadie los tocaba. Hicieron su éxito. No, lamentablemente el éxito que hizo Arrieros no fue con ellos a futuro, pero ellos lo dieron a conocer por muchos años que fue el hombre que más te amó, de Lalo Flores, que hasta que llegó a las manos de Vicente Fernández. Y el que le dio el empuje a la canción fue Lalo Mora, ya a nivel nacional. Ya después la grabaron todos. El último éxito que yo me atrevo a decir que logré colocar en la Regiomontana fue una canción que se llama Los años en mi espalda, de Adrián Reina, que era el acordeonista y segunda voz de los Dos de Nuevo León. Esa canción todavía, si la ponen o la programan en otros lados, jala porque jala, por la temática que tiene la canción. Pero a eso me refiero, cuando te arriesgas con esas canciones, no es necesario o pensar así como me dijiste, de que está poniendo cosas que nadie conoce. Es que darle su oportunidad y su rotación para que pueda jalar. Vamos a terminar, Ricardo, por una pregunta. ¿Por quién tú darías la vida? Uy, por mucha gente. No puedo decir nadie en específico. Si lo voy a conjuntar, pues probablemente por mi familia. ¿Cómo te va actualmente en tu vida?
No me quejo, no me quejo, muy bien. Yo creo que para muchos no les extraña que estoy divorciado, ¿ah? Pero ya mi actual pareja, pues ya tenemos nuestros añitos. Pasa que ya la conocía mucho antes de que me casara. Entonces eso da una confianza de cómo somos, ¿verdad? Eso ayuda mucho. ¿Estás pleno ahorita? Sí. Cansado por la que creo de ahora de trabajar en otras cosas que no estabas acostumbrado. ¿Y si te volvían a dar la oportunidad de radio? La tomaba, pero siempre y cuando me den la libertad que tenía. Porque no tiene caso que entres y te amarren las manos. Ahorita te dije, yo quiero hacer una estación y la voy a hacer. Me voy a dar el tiempo para hacerla en internet, para que sea la hermana de Qué Rica Radio, pero la quiero hacer retro de música disco, mezclado con rock y rock en español, mezclado. ¿Y qué No pasó digo con que la estación? no digo que es nueva, ¿Qué la pasó idea con la estación que te iban a dar, que ibas a abrir? es que hay mucho material que voy a hablar. No sé Tú si quieras estabas a hacer una punto segunda de entrevista abrir de las. una estación, una señal. Por eso, te digo, hay mucho de qué platicar de eso, pero no sé si quieras una segunda entrevista de las cosas negras de la vida de Ricardo Escobedo, porque también ahorita te platicaba antes por Facebook, WhatsApp, y luego te lo dije aquí. Una época, estando yo en radio, que yo caí en el penal del Topo Chico, y la poca gente supo eso. Entonces esa historia está muy buena. Así como esa historia de que tú quieres que platique de la radio que iba a poner. Vamos a hacer una ¿Le segunda damos parte. o hacemos una segunda parte? Ya está. Porque está muy largo este asunto. Bueno, te voy a adelantar nada más para que la gente Échale. se pique. Caí en el penal del Topo Chico por culpa de un contador de ahí de radio. Y lo de la estación de radio que iba a poner, me defraudaron un matrimonio que eran músicos porque me presentara una persona que no debían haberme presentado. Y ya no existen estas dos personas. Ya las tiene Dios. Y ese es un adelanto. Ricardo, muchas gracias, compadre. Al contrario, Martín, gracias por el tiempo que me diste y ojalá la gente se entretenga con esta entrevista. Nos vemos. Bye, bueno, bye.